El 8 de agosto nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a Santo Domingo de Guzmán. Gozo hay en mi corazón por esta celebración, porque Domingo fue el fundador de nosotros, que somos conocidos como dominicos, pero nuestro nombre oficial es Orden de Predicadores. Esta imagen que me acompaña es precisamente una representación pictórica a cargo de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, una representación de nuestro fundador, de Santo Domingo de Guzmán. Y esta otra imagen, que está aquí un poco más arriba, corresponde a un capítulo general de los dominicos, capítulo general celebrado precisamente en mi convento de Santo Domingo. Entonces he buscado este rinconcito para compartir 2 o 3 pensamientos sobre Santo Domingo. Lo primero que quiero recordar junto con ustedes es que me enamoró de Santo Domingo de Guzmán, de su manera de servir a Cristo, del camino y la propuesta que él hace. Pues hubo sobre todo 2 cosas. Que este hombre era un predicador. Es decir, que su fuerza era la fuerza de la palabra. Y esto, que suena como un poco extraño, es maravilloso. Porque si lo piensas bien, mira qué respetuoso es el servicio que debe prestar un buen dominico tras las huellas de Santo Domingo. Nosotros estamos llamados a vivir primero en nosotros mismos y luego en nuestro ministerio, transmitir la fuerza de la palabra. La fuerza de la palabra es la fuerza de Cristo, porque la palabra es Cristo que se hizo carne y acampó entre nosotros. La fuerza de la palabra es la fuerza de la verdad, y se suele tomar como lema de nosotros los dominicos precisamente esa palabra, veritas, es decir, verdad. Repito, es una manera tan respetuosa y tan amorosa de tratar a las personas. Es algo así como, no quiero decidir por ti, no quiero obligarte, no quiero imponerme sobre ti. Quiero que sea la gracia, la luz, la fuerza de la verdad la que haga su obra en ti. Eso es lo que significa la gracia de la palabra, el ministerio de la palabra, como lo vivió Santo Domingo. En segundo lugar, me atrajo de Domingo de Guzmán su amor y su cercanía a la Santísima Virgen María. Porque en mi propia vida, en mi camino vocacional, en mi camino como cristiano, María ha sido el gran regalo de Dios. Desde mi nacimiento, porque nací en una fecha de la Virgen, el 13 de mayo, y luego mi primera comunión, y luego los grupos de oración, y luego el rescate de mi vocación, cuando entré en una idolatría injustificada a la ciencia, pues fue María la que salió al rescate de mi vocación. Entonces, yo siento una profunda compatibilidad con Santo Domingo en ese sentido, sabiendo que él, con su corazón tan prístino, tan bello, tan puro, él indudablemente conoció muchísimo mejor, muchísimo mejor el corazón de María, la pureza de María, la humildad de María. Pero para mí sentir que Santo Domingo es de María es una garantía inmensa. Y efectivamente la Orden Dominicana ha tomado como apostolado propio la predicación del Santo Rosario, muy propio precisamente del conocimiento de la Virgen en los 2 sentidos de la palabra conocimiento, conocerla a ella y conocer como ella a Jesucristo. Hoy le doy gracias a Dios por mi vocación. Hoy le doy gracias a Dios por mis hermanos dominicos, por el maestro de la orden. Hoy le doy gracias a Dios por mis formadores, por los profesores, por mis compañeros de camino. Y hoy les pido a ustedes que oremos para que esta orden, a la que Catalina llamaba amplia, perfumada y alegre, esta orden pueda responder cada vez mejor a su hermosa vocación, anunciando
anunciando la verdad del Evangelio y atrayendo con el hermoso y grato perfume del corazón de María. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga.